el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en conmemoración de quienes resultaron víctimas del proceso iniciado en esa fecha del año 1976. A continuación presentamos a quien estará a cargo de esta charla. Marcelo Guardati es nativo de Laguna Larga, profesor de Historia por la Universidad Nacional de Córdoba. Forma parte del equipo de investigación sobre Historia, Política y Memoria, dirigido por los doctores Marta Filip y Eduardo Escudero, con sede en el Centro de Investigaciones María Saleme de Bugnichón, de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Se dedica a la docencia secundaria y es adscrito a la Cátedra de Introducción a la Historia de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Ha publicado la saga de los libros Saqueadores 1, 2 y 3, y también Estancia La Virginia, en coautoría con Renato Paira. También ha dictado talleres sobre historia local, regional, como Memorias y Olvidos de una comunidad cordobesa. Ha publicado investigaciones académicas y de divulgación. Forma parte de la comisión del Museo Cachicoya de nuestra localidad. Con ustedes, Marcelo. Bueno, qué presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Muy agradecido, muy honrado de que estén presentes. La verdad es que volver a Laguna a hablar de lo que uno sabe, de lo que uno ha aprendido, es realmente un gusto. Vieron que nadie es profeta en su tierra, por lo general. Bueno, acá yo siempre me siento bienvenido. Mi investigación sobre la historia de Laguna Larga y sobre este periodo ya lleva cerca de 15 años, así que tengo mucho para hablar. Me gustaría poder desplayarme todo lo que quisiera, pero bueno, por cuestiones de tirano tiempo necesitamos acotarnos y ser un poquito más resumido el recorrido que vamos a hacer. ¿Por dónde empezar? Bueno, yo puse ahí una imagen que es bastante fuerte, ¿no? Ya desde un principio arrancar con la imagen del Che Guevara ya nos da una pauta más o menos de una época, un tiempo pasado para una Argentina y una Latinoamérica que estaba mucho más convulsionada y mucho más comprometida política, social y radicalizada también política y socialmente, ¿no? En el caso de, he tomado esta imagen como primer disparador de la charla por el hecho de que nos vamos a abocar a los 70, pero necesariamente tenemos que retrotraernos a lo que estaba sucediendo en la Argentina y en nuestro continente y en el mundo también entre los 50 y los 60. En 1955 se dio en la Argentina un golpe de Estado contra el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón, que se autodenominó la Revolución Libertadora y proscribió al Partido Peronista. Partiendo de esa base ya tenemos un partido proscripto durante los próximos 17 años. Un partido que no era minoritario, sino que era el que tenía la mayoría de la población, o al menos una gran proporción de la población quería votar a ese partido y no podía hacerlo en elecciones libres. Por lo cual, ese partido ya empezó a radicalizarse en la clandestinidad. Empezó a generar espacios combativos, de sabotaje, lo que se llamó un peronismo revolucionario, que desembocaría en una agrupación en particular en los 70 que se llamó la agrupación Montoneros. Eso por un lado, 1955. Arrancamos 17, 18, 19 años antes de este periodo más convulsionado. Y otro momento clave de la historia latinoamericana fue en 1959, cuando se da la Revolución Cubana, esta revolución que se da en una pequeña isla del Caribe, una isla que para todo el mundo era completamente ignota, desconocida, que terminó siendo una mecha que surgiría como la gran cabeza o la gran serpiente de Latinoamérica. Algunos la van a caracterizar como el momento clave del quiebre en Latinoamérica y la reacción de los poderosos Estados Unidos. Bueno, tenemos ahí un mundo también bipolar, un mundo en el cual Estados Unidos y
la Unión Soviética, se disputaban el poderío del mundo. Luchaban entre ambas con dos sistemas políticos, sociales y económicos muy distintos. Uno, por un lado, el de Estados Unidos, con sus aliados, con los que había ganado la Segunda Guerra Mundial, que se caracterizaba por ser democrático o liberal, por en algún punto marcar algún tipo de límites a esa democracia, y también capitalista, evidentemente. Y en el caso de la Unión Soviética, por un gobierno más autocrático, con algunas figuras como referentes a partir del Partido Comunista, a partir también de lo que se llama el sistema comunista económico o colectivista económico de la Unión Soviética, con obviamente también sus aliados. Esa disputa por el resto del mundo va a calar fondo en todos los discursos. De hecho, en la Argentina el comunismo va a ser puesto como el gran enemigo o el gran diablo que hay que perseguir y hay que rechazar. ¿Dónde va a entrar el comunismo? Básicamente en algunas cabezas intelectuales y también en esos peronistas revolucionarios que van a empezar a plantear una salida socialista a las proscripciones, a las injusticias, en esta búsqueda de la justicia social que se había restringido tanto después de la caída de Perón. Tenemos esos dos hechos entonces, la revolución libertadora, el golpe de Estado contra Perón, y la revolución cubana, que van a influir directamente en una juventud que va a surgir en los 60, una juventud combativa, revolucionaria, pero también pacifista por el otro lado. Tenemos el movimiento hippie que va a surgir en esta época, un momento muy clave de la historia del mundo, con lo que se llamó el Mayo francés en 1968. Y acá en Córdoba puntualmente tenemos un momento cabal que es 1969, mayo. Ahí tenemos una de las manifestaciones más grandes de la historia argentina. En mayo, el 28 de mayo de 1969 se dio lo que se llamó conocer como el Cordobazo, un estallido social, un cansancio de mucha gente que estaba viviendo la dictadura de Onganía y que necesitaban expresar ese rechazo. Primero había surgido como una protesta, un paro de algunas agrupaciones sindicales, a la que después se le sumó la juventud, los estudiantes, sobre todo de la universidad, que rechazaban a esa dictadura, que los perseguía, que había roto lo que había sido la autonomía de las universidades, había perseguido profesores, se había dado lo que se llamó la noche de los bastones largos, donde se habían expulsado un montón de docentes que tenían teóricamente pensamientos de izquierda y que contaminaban las mentes de la nueva juventud. Bueno, va a tener su mecha, va a empezar a explotar con la muerte de Máximo Mena, uno de estos manifestantes, y ahí toda la ciudad de Córdoba estalla en una barricada. Le costó varias noches al ejército, porque ya ni siquiera la policía podía contener lo que estaba sucediendo, al ejército le costó bastante poder aplacar esa situación. Obviamente fue un sablazo, básicamente una condena de muerte a lo que estaba sucediendo con la dictadura de Onganía. Posteriormente va a suceder algo más muy fuerte. Mientras tanto, Perón estaba exiliado en España. Cuando lo tumbaron, cuando cae su gobierno, estaba exiliado en España. Y estaba negociando su retorno o intentando volver a la Argentina, negociando con los sucesivos gobiernos que venían, con el de Onganía, por ejemplo, y empezó a aliarse con la izquierda y con la derecha de su propio movimiento, con la izquierda peronista, con Montoneros, y con la derecha peronista, con pensamientos más ortodoxos, más relacionados con el primer peronismo, ese peronismo de la década del 40 que era bastante particular. Uno de sus representantes va a ser José López Rega, su secretario privado, que ya hablaremos de él bastante. Ahí tenemos la manifestación del Cordobazo, las mujeres al principio de la columna de la protesta. Otro referente importantísimo, Agustín Tosco, una de las grandes personalidades del Cordobazo, que va a llevar adelante la protesta. Agustín Tosco era cordobés, nació en Río Cuarto, tuvo una acción muy destacada en estos eventos. Él no era peronista, él era de izquierda, pero tenía una visión muy
de avanzada, de generar puentes entre estos movimientos populares para poder enfrentar a las dictaduras, a la desigualdad social, con todas las diferencias y con todas las discusiones necesarias. Agustín Tosco fue un referente del sindicato de Luz y Fuerza, un sindicato muy fuerte en Córdoba hasta el día de hoy. Ahí tenemos a un personaje también central, y central también para la historia de Laguna Larga, aunque ustedes no lo crean. Se llamó Pedro Eugenio Aramburu, fue el dictador que ayudó a tumbar a Perón en el golpe de Estado del 55 y que a finales de los 60 se postulaba como un posible referente político para una salida democrática a ese gobierno de Onganía. ¿Qué va a suceder? Además de ser un representante de algunos sectores ideológicos de derecha y de algún empresariado, va a ser central su presencia y su desaparición, sobre todo porque va a ser secuestrado por el Grupo Montoneros. Va a ser la primera acción directa que va a tener el Grupo Montoneros en la Argentina. Va a ser como la carta de presentación, secuestrar al principal referente de la oposición. Ahí no se ve mucho la imagen, pero tenemos la portada del cementerio de Laguna Larga. 1970, el 28 de mayo de 1970, un año justo después de que había sucedido el Cordobazo, es secuestrado de su domicilio por la agrupación Montoneros, Pedro Eugenio Aramburu, y estuvo desaparecido bastante tiempo. Se pensaba ya básicamente que estaba muerto, que ya lo habían fusilado. Y lo vienen a buscar a Laguna Larga. ¿Por qué Laguna Larga? Bueno, alguien les había llegado la información de que lo habían enterrado con el nombre de una mujer, lo habían enterrado acá. Había algunos registros medios incompletos en el registro civil y en el ingreso del cementerio. Tuvieron que exhumar un cajón para darse cuenta de que en realidad estaba la mujer que estaba escrita en el registro y que no era Pedro Eugenio Aramburu. Al mismo tiempo que sucedía eso en el cementerio, que estaba todo el pueblo viendo lo que sucedía con el ejército, con la policía local, había quedado completamente vulnerable y descuidado el Banco del Interior y de Buenos Aires, que estaba en el centro del pueblo. Una agrupación que se autodenominaba Montoneros, después con el tiempo vamos a saber que no, en realidad aprovecharon el momento y se pusieron ese título. Aprovecharon el momento, la distracción de las autoridades y fueron y saquearon básicamente el Banco del Interior y de Buenos Aires en pleno centro de Laguna Larga. Estoy hablando de 1970, junio de 1970. En Laguna Larga estamos acostumbrados a dormir la siesta, que no pasa nada, que las cosas pasan lejos. Bueno, ese día pasaron dos eventos importantísimos de la historia de la Argentina, solamente en Laguna. Algunos piensan que el dinero que teóricamente robaron estos montoneros truchos fue definitivamente a la agrupación para financiar después compra de armas y otros operativos que se van a dar más adelante. Pero estamos hablando de 1970, Montoneros recién estaba apareciendo. Bien, ahí tenemos la imagen del Banco del Interior y de Buenos Aires, que está en la actualidad en el centro, lo que es, no sé si sigue siendo Tatuajes Conga, por ejemplo, en esa zona. ¿No? ¿No está más ahí? Bueno, en el pleno centro. ¿Hay una tienda? Bien, en Laguna Larga buscan al general Pedro Eugenio Aramburu. Estas noticias salieron a nivel nacional, ¿no? Este es el diario Los Principios, también en el diario Córdoba, salió en el diario Clarín en su momento. 27 millones, esa cifra se llevó un grupo de delincuentes autotitulados Montoneros de la sucursal de Laguna Larga del Banco del Interior. Los asaltantes se cruzaron con una comisión policial cuando regresaban luego de cometido el asalto a nuestra ciudad. Importante dato, ¿no? Uno de los primeros, nosotros cuando pensamos el banco, robaron el banco, bueno, pensamos en el robo del banco de los 90, del Banco Nación, donde ahora está la cooperativa eléctrica, bueno, nos recordamos o nos retrotraemos a ese robo de banco. Bueno, hubo otro mayor aún todavía en dinero. Ahí tenemos dos representantes del peronismo cordobés, un peronismo revolucionario que 1973, con el retorno de Perón, se llama elecciones. A nivel nacional va a ganar la fórmula de Héctor J. Cámpora, el tío Cámpora que se le llamaba, y a nivel de Córdoba va a ganar la fórmula de
estos dos señores, Obregón Cano y Atilio López. Obregón Cano y Atilio López eran referentes, sobre todo Atilio López era un referente del sindicalismo de Córdoba, bastante revolucionario peronista de izquierda, muy amigo de Agustín Tosco, y Obregón Cano también era un viejo partidario del Partido Peronista que había luchado desde la clandestinidad durante la proscripción del peronismo. Van a ser ellos los referentes del peronismo acá en Córdoba. ¿Cuál fue el problema? Córdoba, bastante tradicional, lo sabemos, en muchos sentidos bastante conservadora, y teníamos al gobernador de la provincia que era un referente de la izquierda peronista, con una visión social, con una intervención muy particular en la sociedad. ¿Qué va a suceder? Obviamente no va a terminar su gobierno. 1973 lo eligen a Obregón Cano. En enero de 1974, acá entre Río Segundo y Toledo, la policía balea a un auto, sospechando que eran de una agrupación guerrillera, con alguna información errada de que eran de una agrupación guerrillera. Los matan y en realidad eran un grupo de cooperativistas que venían desde la ciudad de Armstrong, en Santa Fe, y que venían a Colonia Carolla con la intención de abrir un supermercado, o sea, nada que ver con cualquier tipo de cosas relacionadas con la guerrilla. La cuestión es que la policía intentó cubrir sus huellas, el desastre que habían hecho, y les plantaron armas. Bueno, la cuestión es que hubo unas denuncias de los familiares denunciando que habían sido emboscados unas personas inocentes que nada tenían que ver con lo que sucedía en relación a la violencia política en el país. ¿Qué va a suceder? Obregón Cano se va a poner al frente denunciando a los policías y un mes después el comisario, el jefe de policía de la provincia, se va a rebelar contra la autoridad del gobernador, un peronista de izquierda, Antonio Navarro, que era este comisario, este jefe de policía, era un peronista de derecha en realidad. Se va a oponer contra este peronista de izquierda que pretendía ser el gobernador de Córdoba. ¿Qué va a pasar? A nivel nacional no le van a dar el apoyo a Obregón Cano, el mismo Perón que gobernaba en ese momento, no le va a dar el apoyo y van a intervenir la provincia. Ahí podemos empezar a hablar ya de represión ilegal en la provincia de Córdoba. 1974, una vez que cae el gobierno de Obregón Cano. Ya empieza la represión directamente contra algunas agrupaciones de la manera clandestina, ilegal, una manera bastante dura por el hecho de intentar purgar a un peronismo de izquierda con sus agrupaciones de izquierda y también, obviamente, a las agrupaciones guerrilleras de izquierda que actuaban sobre la provincia. Van a haber dos interventores en particular muy importantes. Uno fue Raúl Lacabán y el otro fue Raúl Berkovich Rodríguez. En el caso particular del asesinato de los cooperativistas, acá en intersecciones entre Río Segundo y Toledo, Laguna Larga también tuvo actuación. ¿Cómo? Bueno, los cooperativistas habían parado en Laguna Larga y la denuncia de que ellos tenían armas había salido desde acá, desde un vecino de Laguna Larga. Y el que estuvo presente cuando fueron baleados y cuando empezaron a llegar las autoridades fue la ambulancia de Laguna Larga la que va a llevar, obviamente, a los fallecidos ya al hospital. La vieja ambulancia de Laguna Larga, no sé si se acordarán, hubo todo un revuelo cuando llegó esa ambulancia. En el caso del gobierno y la intervención de Berkovich Rodríguez acá en Córdoba fue importante también la presencia de un funcionario de Laguna Larga, que es don Juan Carlos Galán. Juan Carlos Galán fue jefe del departamento Río Segundo en ese momento y participó directamente de ese gobierno. Él se reconoce como peronista de derecha o un peronista clásico. Ahí tenemos la imagen de la presidenta Isabel Martínez de Perón, la famosa Isabelita. En el caso de la viuda de Perón, Perón muere en el gobierno el 1 de julio de 1974, en un momento cabal, bisagra de la historia argentina, en estas disputas entre el peronismo de izquierda y de derecha, y lo que va a suceder es que va a dejar a su vice, a su esposa, al frente del gobierno, una mujer que no tenía ningún tipo de conocimientos de política, sino que solamente quería ser la sucesora de Eva Perón. Ella apuntaba a esa imagen de Evita, pero obviamente no llegó para nada a eso, ni siquiera logró terminar su gobierno.
¿Quién estaba detrás del poder? Ese señor, José López Rega, llamado el Brujo también, una persona bastante siniestra de la historia argentina, que va a crear un grupo que se llamó la AAA, un grupo parapolicial, que va a perseguir a los peronistas de izquierda intentando purgar el partido. Les llamaban los infiltrados, personas que no eran peronistas, sino que eran comunistas disfrazados de peronistas para apropiarse del partido. Bueno, esa era su concepción y bajo esa excusa va a matar a un montonazo de gente a lo largo y ancho de la Argentina. ¿Qué pasaba en Laguna Larga? En 1973 también se dan elecciones en Laguna Larga. Hubo una elección democrática abierta. Se presentan a elecciones don José Tito Kornatowski por el Partido Peronista, por el famoso FREJURI, Frente de Liberación Nacional. Y en el caso de don José Foch, Francisco Foch, don Panchito Foch, que va a ser el referente del radicalismo, va a terminar ganando esas elecciones, por lo cual Laguna Larga va a recuperar la democracia con el radicalismo. Hasta 1973 el radicalismo no había estado en Laguna Larga en el gobierno, y va a recuperar el gobierno en 1973 para no dejarlo más hasta 1999. Y no es un detalle menor el que lo digo de que no lo va a dejar más, porque todos los intendentes que va a haber durante la dictadura militar van a ser de extracción radical. El Partido Radical les va a prestar al proceso de reorganización nacional sus intendentes. No va a haber intervenciones de algún militar extranjero salido de algún otro lado que venga a gobernar Laguna Larga. Van a ser todos referentes locales los que van a gobernar en ese momento. Lo que se llamaba el radicalismo nacionalista de Córdoba. Panchito Foch, ahí tienen la foto de los 18 años, o sea, está re joven, en realidad era un poquito más gordo. Bien, cuando termina, Foch renuncia al muy poco tiempo de asumir y queda a cargo el que era presidente del Consejo Deliberante en ese momento, don Juan Rebufo. Juan Rebufo va a gobernar desde el 74 hasta 1977, o sea, un año posterior a la dictadura militar. O sea, hubo una, como una anuencia, una posibilidad de que el radicalismo se mantuviera en el poder por parte de la misma dictadura. Se lo refrendó a partir de la intervención del 76 del poder político. Y ahí tenemos a don Lorenzo Rossi, que él sí iba a ser designado ya en 1977 hasta 1983, hasta que ya llega la democracia nuevamente. Va a ser el referente del radicalismo que va a estar gobernando la Municipalidad de Laguna Larga. Ahí lo vemos en una nota que le hicieron, hablando sobre las inundaciones que había habido a finales de los 70, que fueron bastante importantes. De hecho, la laguna Cachicoya no existía antes del 78-79, se había secado. Y en el 78, 79 y 80 hay una serie de inundaciones y de lluvias muy importantes. De hecho, lo va a sufrir bastante Impira a esa cuestión y se vuelve a formar la laguna Cachicoya. Lo que está hablando ahí don Lorenzo Rossi es comenzar a crear los famosos canales de desagüe que tiene el pueblo en la actualidad y que después va a seguir su gobierno Pepe Mendaña. Bien, ¿saben lo que es eso? Eso es la usina de Pilar. Acá nomás, acá cruzando la ruta 13, tenemos ahí la usina Pilar. ¿Por qué la pongo como referente a la usina de Pilar? La usina de Pilar estaba en proceso de ampliación. El crecimiento industrial de la provincia había obligado a que se necesitaba más energía y había que ampliarla. Y había un grupo de obreros sindicalizados que estaban, no eran de EPEC, obviamente, porque ellos no pertenecían a ese gremio, sino que pertenecían a la Unión Obrera Metalúrgica y a la UOCRA, el Sindicato de Obreros de la Construcción, y estaban abocados a la construcción de la usina. En septiembre de 1975, entre ese 74, donde había comenzado la represión fuerte, y el 76, cuando comienza ya la dictadura militar, se da una protesta bastante fuerte de estos muchachos, de estos sindicalizados, de la comisión interna del sindicato, pidiendo mejores condiciones de trabajo y aumentos salariales, porque durante el gobierno de Isabel Perón se había devaluado la moneda muchísimo en un famoso plan económico que se llamó el Rodrigazo. Celestino Rodrigo, el ministro de Economía, había devaluado la moneda
en un pase mágico, ya en un comienzo de proyectos económicos fallidos, de intentos de acomodar la cuestión económica que no funcionó para nada. Bueno, estos obreros van a llevar adelante una protesta, van a tomar de rehenes a un grupo de industriales, un grupo de ingenieros que habían venido de Italia, de los que habían ganado la concesión para la ampliación de la usina, era una empresa italiana. Los van a meter como secuestrados durante un día y a partir de eso van a lograr conseguir finalmente que les aumenten el sueldo, que reintegren un montón de otros obreros que habían sido echados y también mejores condiciones de trabajo. Un listado de conquistas enorme que solamente se podían conseguir con este tipo de acciones bastante más fuertes, que eran propias de la lógica del sindicalismo de los 70. El sindicalismo post-cordobazo. El cordobazo fue un empuje muy grande de empezar a tenerle miedo al movimiento obrero cordobés, y no solamente miedo, sino también empezar a sospechar de que la revolución socialista podía empezar en Córdoba. El cordobazo fue eso, fue como el primer miedo y la primera esperanza. La esperanza de muchas personas que querían un mundo más justo y el primer miedo de los grupos más conservadores, de los sectores económicos más concentrados, para que se diera una revolución que a ellos no le iba a caer obviamente en gracia. Dentro de esos sindicalizados, dentro de ese grupo, un delegado gremial que se llamó Miguel Yut, que vivía en Laguna Larga. Ahí tenemos a los muchachos de la usina en uno de estos días de protesta, bastante fríos esos días, estuvieron todos apretados dentro del galpón. Había uno que sacó una cámara de fotos y tomó una imagen para la historia. Acá tenemos a los muchachos de la usina. Y ahí tenemos otro cartel importante del ingreso de la usina, de las obras de la usina, que dice: obra tomada, reclamamos nuestros derechos, con una sigla muy importante y muy significativa para esa época, que es la P y la B de Perón vence. O sea, muchos de ellos eran representantes de un peronismo más de izquierda, un más combativo. Ese es Miguel Clemente Yut. Esa es la foto de su prontuario. A él lo van a detener al año siguiente, ya en dictadura militar. En 1976, en marzo del 76, se había dado el golpe militar. Y el 23 de julio de 1976, el gobernador militar de la provincia de Córdoba viene a las obras de la usina para ver cómo avanzaban, si se veían bien, qué pasaba, pensando que también la usina ya estaba a punto de reinaugurarse en marzo del 76, antes del golpe de Estado, pero una vez que se dio el golpe de Estado se frenaron completamente las obras. Los trabajadores obviamente no tuvieron ninguna posibilidad de reclamar nada, y cuando retoman las obras, viene el gobernador a Pilar, se entrevista con el intendente, se entrevista con los empresarios italianos y hacen una lista negra de quienes tienen que salir de las obras, quiénes son los sindicalistas molestos, combativos, los jodidos, y finalmente termina 2 días después, el 25 de julio de 1976, secuestran a Miguel Yut y a otras 4 personas más. Van a ser 6 los desaparecidos durante 2 años de la usina de Pilar. Uno de ellos es Miguel Yut. A Miguel lo secuestran de su casa, acá de la calle San Nicolás, a 2 cuadras de la Radio Clara, en la calle de la Marcia. Lo secuestran frente a su mujer embarazada. Lo secuestra la policía de Laguna Larga con otros elementos militares que habían venido a buscarlo. Su mujer está embarazada de 8 meses. Su hijo nació el mes siguiente y él no lo pudo ver, obviamente estaba desaparecido. Yo estoy acá básicamente para recuperar el testimonio de los hijos de Miguel. Me pedían que armara la historia de Miguel porque ellos no la sabían, Miguel no se las había contado, se llevó muchos secretos con él, murió en el 2013 Miguel. Y los hijos me pedían eso, me pedían, bueno, queremos saber qué pasó con papá, queremos saber. Y yo les logré medianamente reconstruir este trayecto represivo que él estuvo. A él lo secuestran de Laguna Larga, lo secuestra uno de sus mejores amigos, que era policía, que se va a suicidar al año siguiente por la culpa que había generado desaparecer a su propio amigo. Y termina llevando el famoso circuito represivo de todos los
presos políticos, sindicalistas, guerrilleros, etcétera, etcétera. Va a salir de Laguna Larga hasta la comisaría, de la comisaría de Laguna Larga lo van a llevar a la madrugada, escondido, hasta el campo de la Ribera, que está en lo que es el barrio Müller, afuera de la ciudad de Córdoba, ahora un centro de la memoria. De ahí lo van a tener 3 días torturándolo para sacar la información, para tratar de saber si podían nombrar a alguien más, para apuntarlo, para señalarlo, y después de eso lo van a llevar a la usina, al penal de San Martín, que está en barrio San Martín. Y ahí va a estar desaparecido, nadie va a saber de su paradero durante 1 año. Su familia no va a saber más nada de él hasta que finalmente lo blanquean. Cuando hablo de blanquear es cuando ya lo pasan, deja de ser un preso político desaparecido para ser un preso político blanqueado o reconocido por el Estado, pero sin juicio. No había un juicio intermedio, no había un abogado que pudiera pedir que se llamara o que se probara o que demostraran que él había hecho algo malo. Lo van a llevar hasta Buenos Aires, va a estar preso en la cárcel de La Plata y finalmente de La Plata va a ser liberado en diciembre de 1977. Va a ser uno de los pocos que va a sobrevivir. En diciembre del 77 se toma un colectivo, se viene a Laguna Larga. Él era conocido como el Gordo Yut, no por Miguel Yut. Era conocido por el Gordo Yut, era un hombre que pesaba 120 kilos en el momento en que lo detienen. Cuando vuelve pesaba 60 kilos, nadie lo conocía. Baja en la Ruta 9, al frente de la casa de los Peralta. Actualmente creo que está en venta esa casa, pero él cruza, ahí vivían sus papás y nadie lo conoció, nadie lo reconoció. Era un fantasma de lo que él había sido. Torturado psicológica y físicamente. Su propia familia nunca supo demasiado porque no contaba lo que había pasado y le va a contar realmente o algunas partes de la historia a su cuñado, que es el que también me dio parte de su testimonio y que lo compartió en tribunales para que se hiciera el juicio. Uno de los responsables directos de lo que fue la represión en la usina de Pilar fue un general muy importante en Córdoba, tras bambalinas siempre del poder, que se llamó el general Luciano Benjamín Menéndez. Seguramente han conocido o han escuchado su nombre en algún momento. Bien, ahí tenemos la imagen del Negro Honores. Luis el Negro Honores fue uno de los referentes sindicalizados que estaba en la usina, uno de los más combativos. A él, por haber hecho la protesta en el 75, finalmente lo van a echar de la usina. A pesar de que tenía todos los fueros sindicales, lo van a terminar expulsando y va a terminar siendo uno de los 2 de este grupo de 6 desaparecidos de la usina de Pilar. Va a desaparecer al año siguiente. Luis Honores es un referente para mucha gente. En Pilar es completamente desconocido, pero en Córdoba se lo conoce. Se sabe que terminó en La Perla, que lo torturaron y murió en tortura. Murió siendo torturado por testimonios de algunos compañeros de él que estaban en La Perla, en el centro clandestino. Y ahí tenemos la imagen del Oso Bonfanti, que es el desaparecido oficial de la ciudad de Pilar, en la Plaza de la Memoria de Pilar, donde antes funcionaba un centro clandestino de detención. Hay un monumento, un memorial a la imagen del Oso Bonfanti, que también era uno de estos trabajadores de la usina que estuvo implicado en esta gran protesta y que apenas tenía 25 años cuando fue secuestrado. Marcelo, disculpa, por las dudas vos avances y no volvamos al tema. Cuando esta persona, Yut, vuelve a Laguna Larga, el policía que lo había... Ya había muerto. Sí, ya había muerto, el año anterior. No se encontraron y él no supo nada de lo que había pasado con su amigo hasta muchos años después, que alguien le contó. Qué imagen fuerte, ¿no? Ahí está Luciano Benjamín Menéndez y Jorge Rafael Videla, el dictador del momento. En 1977, finales de abril de 1977, finalmente van a ser inauguradas las obras de la usina Pilar. Ya la ampliación con la presencia de estos 2 señores, uno responsable de la desaparición de los gremialistas de la usina y el otro tratando de ponerle mejor de las sonrisas para inaugurar una obra que no le correspondía a él inaugurar porque ya para marzo del 76 ya estaba terminada. Pero bueno, hubo también ahí una relicitación de las obras,
hubo un dinerillo que se perdió, como suele suceder mucho en las obras públicas. Ese es otro referente de lo que sucedió en la represión en Laguna Larga. El que tenemos ahí es Oscar Nino Guzmán, conocido como Nino Guzmán. Oscar Guzmán estaba casado en su momento con la Chocha Santillán, con Irma Santillán, una vecina de Laguna Larga. La Chocha y él en el momento en que él es secuestrado de su domicilio, vivían en un pueblito cercano a Cruz del Eje, que se llama Media Naranja, de su domicilio, un ranchito en medio del campo, donde ellos cultivaban olivos, bien digo, y tenían algunas cabras. Terminan siendo secuestrados, él, al frente de su esposa y de sus hijos, porque él tenía relación con el grupo Montoneros a partir de intentar reorganizar a las comunidades campesinas del norte de Córdoba para que pudieran reclamar sobre sus derechos, para que se abriera una escuela. Él no era un militante de Montoneros directo, sino que era una especie de referente del peronismo de ese momento y simpatizaba con el peronismo de izquierda más combativo. Casi es asesinado en uno de estos asaltos de la AAA antes del golpe de Estado, y finalmente con el golpe de Estado, justamente el día del golpe de Estado, el 24 de marzo del 76, van y lo secuestran. También va a seguir el mismo circuito del terrorismo de Estado, de los campos de concentración. Lo van a enviar en el Campo de la Ribera. De Campo de la Ribera también va a estar en el penal de San Martín. Del penal de San Martín lo van a trasladar a Sierra Chica, también un penal en la provincia de Buenos Aires, un penal que tenía pésimas condiciones, y también va a sufrir torturas, vejaciones. Y finalmente Irma, su esposa, la Chocha, ahí está, con su esposo, el alemán Don Peta Barnik, famoso Peta, Peter Barnik, que es su nombre en realidad. La Chocha va a buscarlo, va a salir a buscarlo con su inocencia, con sus pocas herramientas para poder moverse en un mundo completamente desconocido, y gracias a esa inocencia logró encontrar el rastro. Llega al penal de San Martín un día, no se anima a entrar. Al frente del penal hay un preso que sale y le dice, lo habían liberado justamente ese día: señora, ¿usted está buscando a alguien?, le preguntaron. Y ella dijo, no, yo no estoy buscando a nadie. Se termina yendo este preso a un bar y ella lo sigue hasta el bar, y finalmente el tipo vuelve y se le acerca y le pregunta, ¿usted está buscando a alguien? Sí, yo estoy buscando a mi marido, que está desaparecido desde hace 1 año y medio. Y ahí le dijeron, sí, yo lo conozco, descríbamelo. Sí, es Nino. Le dicen, ¿Nino? Sí, es él. Y descubrió que su marido estaba vivo después de 1 año y medio sin saber nada de él. Ella en el camino se viene a vivir a Laguna Larga, a la casa de sus padres. No le dice nada a sus padres que su marido había sido secuestrado, y lo terminan encontrando de esta manera. Va a la entrada del penal de San Martín, y en el penal de San Martín, en la entrada, le dicen, bueno, ¿qué es? ¿Un preso común o un preso político? Y ella no sabía la diferencia entre una cosa y la otra. Es mi marido, dijo. La cuestión es que dio el nombre y le dijo, bueno, deme un ratito. Y fueron a buscar unos libros grandes. Sí, acá está, Oscar Abraham Guzmán. Está acá, señora. No lo puede ver. Fue, le llevó un montón de cosas, le llevó una colcha, le llevó medicamentos, le llevó jabón, cosas que se llevan a la cárcel. Nunca la recibió. Y a la última vez que va, le dijeron, su marido ya no está más acá. Y no le dijeron a dónde estaba. Así que empezó a buscar y descubrió que estaba en Buenos Aires, en Sierra Chica, que era una estrategia común que solían hacer los militares de desarticular cualquier tipo de solidaridad que había entre los familiares que se juntaban al frente de las cárceles preguntando por el paradero de sus familiares. En el caso de Chocha, ella no me lo contó, pero fue muy curioso, haciendo una entrevista a otra persona que nada tenía que ver con Chocha, me dijo, yo conocía a una mujer de Laguna Larga que me ayudó en la puerta del penal de San Martín a tomar un colectivo, a aprender a tomar un urbano en Córdoba y a saber cómo averiguar sobre el paradero de mi marido. Bueno, era la Chocha. Y esta mujer, después de 40 años, recordó el nombre cuando yo se lo dije. Sí, era ella. ¿Vive todavía en el mismo lugar? Sí, vive en el mismo lugar. Ellos van a tomar, una vez que la Chocha
entiende que no va a poder liberar a su marido porque está preso desde el 76 hasta el 79 y ella buscándolo por todas partes. De La Plata lo van a mandar a Rawson. O sea, un viaje enorme, una tortura enorme para ella, una mujer que trabajaba en casas de familia de Laguna Larga para poder pagarse el pasaje, para poder ir a buscar a su marido. Cuando lo encuentra también lleno de piojos, muy flaco y psicológicamente bastante perturbado. Ahí lo tenemos a Oscar en Alemania. ¿Por qué en Alemania? Porque Chocha toma la decisión de empezar a escribirle a las embajadas de varios países para saber si algunas lo recibían. Le escribió a Estados Unidos, le escribió a la embajada de España, le escribió a la de Francia, le escribió a la Alemania, obviamente pidiéndole a gente que le ayudara a escribir esas cartas porque ella no sabía expresarse con una suficiente justeza, pero sabía del recorrido que había hecho. Finalmente la embajada de Alemania, en ese momento Alemania estaba dividida en dos partes, en ese mundo bipolar. La Alemania occidental va a ser la única que le responde y le dicen, señora, usted tiene que ir con sus hijos a Buenos Aires, a la embajada de Alemania, y nosotros le vamos a hacer todos los trámites del pasaporte para que puedan irse de la Argentina. Se exilian finalmente en Alemania a finales de 1979. Los hijos más chicos tenían cerca de 4 o 5 años. Al otro día de que ellos llegan a Alemania, los hijos empezaron la escuela con otro idioma, con otro sistema educativo, tuvieron que sufrir todo ese proceso. Los chicos la pasaron peor que cualquier otro. Ellos se terminaron adaptando. Oscar en particular empezó a trabajar en Amnistía Internacional, por lo cual empezó a tener como mucha más posibilidad de ingresar en la sociedad, pero Chocha también sufrió muchísimo. Empezó a trabajar como mucama, como lo hacía acá en Laguna Larga. Finalmente allá se van a separar. El marido que ella tenía en el 76, antes de que lo secuestraran, terminó siendo totalmente otro cuando se lo devuelven en el 79, torturado, psicológicamente desgastado. No se reconocieron en otro país, en otra cultura, finalmente se separan allá. Obviamente eso, el impacto psicológico para Chocha también fue muy fuerte, y lo único que logró hacerla salir al frente, poder avanzar en su vida, fue encontrarse con un voluntario de la Cruz Roja, que es el famoso Peta Barnik, con el cual finalmente se casó, y en la actualidad viven en Laguna Larga nuevamente. Una vez que retorna la democracia, ellos van a hacer el intento de venirse a la Argentina, y finalmente vuelven en el 2004 a vivir a Laguna Larga. Bien, ¿qué personajes? Ahí tenemos una imagen muy fuerte para los que tienen más de 30, 40, seguramente los conocen. El del ponchito, que se parece mucho al cura Brochero, es don Manuel Alberto Tejerina, el cura de Laguna Larga, que fue cura desde el 29 hasta 1993, o sea, una banda de tiempo, 60 y pico de años. Un referente importantísimo de la historia de Laguna Larga por la creación de instituciones, por haber forjado a muchas generaciones en lo que era el modelo de vida, en lo que debía ser, en restringir moralmente a muchas personas, habilitar también los talentos de muchas personas. Una persona innegable, de importancia innegable en la historia de Laguna Larga, que tenía sus blancos y negros y grises como cualquier persona. Pero él, como era un referente, terminó siendo decisivo para crear un poco de la sociología de Laguna Larga y de las cabezas de muchos lagunenses. Y el que está al lado es el arzobispo Raúl Francisco Primatesta. Raúl Francisco Primatesta era el arzobispo del momento de la dictadura, también era presidente de la conferencia episcopal, o sea, básicamente la cabeza de todos los obispos que había en la Argentina, y era una persona muy allegada al poder, muy allegada a Luciano Benjamín Menéndez, muy allegada a Videla, al dictador Videla, y era una de las personas que más sabía lo que estaba sucediendo en Laguna Larga. De hecho, sabía perfectamente lo que estaba sucediendo a nivel nacional también, ¿no? Don Raúl Francisco Primatesta va a tener una entrevista con Chocha, con la Chocha Santillán. La Chocha le va a pedir ayuda, preguntándole, ¿usted tiene información? ¿Dónde está mi marido? ¿Dónde puedo buscarlo? ¿Qué puedo hacer? Y Primatesta le dijo, seguramente se fue con otra mujer.
Y ella le dijo, no, lo secuestraron de mi casa, enfrente mío, yo estaba ahí. Ah, entonces él andaba con el diablo. Esa fue la respuesta del primateste. Bastante fuerte. Tejerina va a estar tironeado en esta situación. La Iglesia Católica en general estaba bastante tensionada porque había algunos sectores de la Iglesia Católica que pensaban de otra manera que Primatesta. Los que se llamaban los curas tercermundistas o los curas del tercer mundo o curas villeros o curas de opción por los pobres, curas que tenían un pensamiento más ligado con el compromiso social, con la actividad en las villas, con la actividad con los pobres.